viejo proverbio árabe dice: el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. La fascinación por las megalómanas construcciones del antiguo Egipto ha cautivado a todos los sabios o simples curiosos que se han acercado a ellas desde la antigüedad. Ya Heródoto, en el siglo V antes de nuestra era, propuso la primera hipótesis para su construcción por medio de rampas y máquinas que iban subiendo de hilera en hilera las piedras. Sin embargo, aunque es posible que usaran rampas, hasta ahora nadie ha conseguido saber qué tipo de rampas ni cómo eran colocadas. El enorme tamaño de algunos de los bloques, cuyo peso en ocasiones superaba las 200 toneladas, son toda una afrenta al entendimiento más racional. Es precisamente la falta de respuestas a los problemas tecnológicos lo que ha abierto la posibilidad a teorías desestabilizadoras. Flinders Petrie, el padre de la arqueología moderna, fue el primero en llamar la atención sobre la extraordinaria rapidez de las herramientas egipcias, capaces de atravesar el granito a una velocidad asombrosa. Una tecnología a la que no parecen acercarse nuestras más modernas herramientas. Los estudios de Petrie señalaban que al trepanar un bloque de granito entre vuelta y vuelta, la herramienta avanzaba casi 2,5 milímetros, prácticamente el mismo resultado de las más modernas máquinas. Cómo se iluminaban en interiores sin dejar marcas de hollín sobre las paredes, o de qué forma pudieron orientar de manera tan exacta sus monumentos a constelaciones, ha hecho pensar a más de un investigador que los antiguos egipcios pudieron haber tenido un conocimiento muy avanzado, y cuyos orígenes, hoy olvidados, se pierden en la noche de los tiempos. Bien, ahí están, las grandes incógnitas, las grandes preguntas, tan viejas como el tiempo o como las propias pirámides. ¿Qué son las pirámides? ¿Quién las construyó? ¿Qué tecnología se empleó? En fin, yo creo que nadie puede permanecer al margen de este fenomenal y entrañable misterio. Como siempre, dos posturas, como en casi todos los misterios realmente importantes. La más ortodoxa, científica, pegada a la materia, rocosa, pétrea, y la de los viajeros investigadores que creen que hay algo más, que es una posición vital incluso, creen que no se nos cuenta toda la verdad. Bueno, pues libremente van a hablar cuatro buenos amigos y yo creo que todos vamos a aprender y al final es lo único que importa y lo milagroso realmente en los días que corren. Voy a presentar a mi querido amigo y maestro Enrique de Vicente. Enrique, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar de nuevo en esta nave del misterio. Hemos estado juntos en Egipto. Sí. Y fantástica experiencia. Nos hemos sorprendido mucho, seguramente con una visión algo más heterodoxa. Yo aquí tengo que ser neutral, pero te lanzo la primera pregunta y os pido un titular, por favor. En vuestra opinión, ¿quién construyó las pirámides? Los egipcios. Ahora la cuestión no es tanto quién lo construyó, sino siguiendo qué planes, utilizando qué tecnología, integrando dentro no ya de las pirámides, sino de la gran pirámide, toda una serie de conocimientos que, como los que están implicados en otras muchas muestras de la civilización egipcia, yo creo que sobrepasan a los que se les atribuía en esa época. Y no hay que olvidar que la civilización egipcia y la pirámide en sí es uno de los misterios y uno de los arquetipos que ejercen un efecto más profundo sobre todos nosotros. Perfecto. Primera idea, lanzada así. Vamos a centrarnos, si os parece, por icono, por arquetipo, por elementos, si queréis, luego podemos ampliar, pero si queréis, en esa pirámide de Keops, y que para algunos no es de Keops. Es de Keops seguro, para el buen amigo José Miguel Parra, doctor, Universidad Complutense, autor de un montón de libros interesantísimos sobre Egipto, y que nos va a dar, como no, su visión. Buenas noches. Buenas noches. Y si te lanzo la misma pregunta, ¿quién construyó? Imagino que coincides en lo de los egipcios, ¿no? Es evidente, los egipcios. ¿Con qué técnica? Con la que sabemos. Sudor y mucho esfuerzo, nada más. Así, bueno, esa rotundidad es genial para que ustedes vean cada idea. Autor de el que fue un bestseller,
un libro, El secreto de la Gran Pirámide, que curiosamente casi coincide con nuestro título del tema, porque está ahí, hay un secreto. ¿Qué secreto es ese? Manuel Delgado, que ha viajado unas 80 veces a este lugar de poder, ¿qué nos va a contar? Manuel, bienvenido. Buenas noches. Encantado de estar contigo y, por supuesto, con todos los contertulios y, por supuesto, con toda la audiencia, ¿no? Audiencia que se pregunta muchas cosas. ¿Y para ti, quién construyó las pirámides? Egipto, a mí particularmente, me proporciona muchísimas preguntas. Las respuestas no las tengo, indudablemente. Pero a lo largo de este programa ya veremos cómo, a lo mejor, la idea esta que tú has apuntado en el principio, de aquí, que allí está la parte científica, a lo mejor nosotros también tenemos algún tipo de cuestiones científicas para aportar, ¿no? Y veremos cómo posiblemente tengamos que poner en duda no quién hizo las pirámides, sino cuándo se hicieron las pirámides y, sobre todo, para qué se hicieron las pirámides, y un montón de interrogantes que espero que a lo largo de la noche pues podamos un poco meterle mano, ¿no? Perfecto, Manuel, porque lanzaremos una pregunta inmediatamente sobre la cronología. Nacho Ares, Sobran Presentaciones, compañero de este programa, autor de muchísimos libros también, historiador, y que ha estado muchísimas veces también a la sombra de la Gran Pirámide. Nacho, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. ¿Tu titular? Yo creo que la respuesta es obvia. La construyeron los propios egipcios, y la tecnología. Pues si les preguntamos a ellos, en las propias tumbas, en los propios textos que ellos nos han legado, podemos encontrar esas respuestas, que muchas veces nos pueden sugerir cierta ingenuidad, pero que luego la arqueología experimental ha demostrado con rotundidad que efectivamente lo utilizaron y acabaron con éxito con esas herramientas aparentemente primitivas. Vale, voy a lanzar una pregunta breve también, si es posible, Nacho, para iniciar el debate. ¿Qué opinas, por tanto, de todas estas ideas, vamos a llamarlas heterodoxas, que agregan al misterio de la Gran Pirámide otras inspiraciones cósmicas, tecnología imposible, Atlantes incluso se ha dicho? ¿Qué opinas o qué opináis? Hombre, yo, si tú me conoces muy bien, yo hace 10, 15 años opinaba de una manera muy distinta como pienso ahora, ¿no? Y sobre todo, la propia experiencia me ha hecho cambiar de idea. Yo era quizás más abierto, más heterodoxo, podríamos decir, pero cada vez que voy conociendo más el tema, y sobre todo cada vez, como decía antes, que pregunto a los propios egipcios a través de sus textos, sus fuentes, y no hace falta, no es decir, estamos planteando una interpretación subjetiva, una interpretación personal. Es muy claro cómo conseguían taladrar el granito con herramientas de cobre, es muy claro cómo utilizaban rampas para construir pirámides, etcétera. Es decir, hay una serie de... la Gran Pirámide, como decía Enrique ahora, es cierto, yo siempre lo he denominado así, una especie de gran enigma multimedia, porque no solamente tenemos el problema de la construcción, sino también el problema del trabajo de la piedra. ¿Para qué servían esos elementos que tienen un marcado carácter funerario? De eso no me cabe la menor duda. ¿Para qué? También, ¿por qué buscaban esa orientación astronómica? Poco a poco la ciencia ha ido explicando todas esas preguntas. Y despejando todos los misterios, entre comillas. Bien, pues empezamos no hay el ningún debate. misterio para ti, Nacho. Ningún misterio. Están Por eso seguimos resueltos estudiando. los grandes misterios relacionados con la Gran Pirámide. ¿Todos? Absolutamente no. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que, por ejemplo, muchos de los problemas que se han planteado, como por ejemplo la construcción, yo más me he acercado quizás al trabajo de la piedra, ¿no? Que es quizá uno de los que más me ha interesado. Para mí todos esos están completamente resueltos. Bien, y ahora os lanzo una pregunta para inmediatamente debatir. Hay una corriente, que creo que mantenéis, que esas construcciones podrían ser más antiguas, anteriores a los egipcios. Claro, yo lo primero que os preguntaría a los arqueólogos es ¿en qué época, en qué momento datáis la Gran Pirámide? Porque ha habido mucha discusión, no ya solamente sobre la Gran Pirámide, sino, sí. No hay ninguna discusión. Sois vosotros los que os inventáis las fechas. No. Sí, pero con Estoy pidiendo una respuesta. 2600 aproximadamente es el reinado de Keops, antes de Cristo. Bueno, la discusión a la que yo me refería es que hay una serie de dinastías a partir del faraón Menes en adelante y que anteriormente a eso Egipto o esa civilización fue gobernada durante miles de años por una serie de dioses reyes que comienzan con Ptah, o su traducción Hephaistos, y terminan con Osiris, y luego vuelven otra vez a reiniciarse con el hijo de Osiris, con Horus, y continúan con los seguidores de Horus o los Sensu-Hor. O sea, los dioses humanos antes de los egipcios. Dioses, seres semidivinos o humanos divinizados.
¿Es correcto o no? ¿A que eso es lo que dicen todas esas cronologías? No, eso es lo que dicen los egipcios de sí mismos. Es lo que dicen la... Pero en cualquier caso yo creo que son cronologías totalmente mitológicas y además hay una prueba irrefutable. Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista material, tú te pones a excavar y no encuentras nada más allá de la época predinástica. Lógicamente sí que encuentras, hay algunas cosas, pero desde luego no encajan con esa supuesta cultura hiper sofisticada, evolucionada, que se ha querido identificar con estos protagonistas de los Em-Suhor, etcétera. Los sumerios tenían cronologías muy parecidas, los mayas... Mucho más absolutamente. más Hay una cosa curiosa, Nacho, que quizá el público, si no, se pierda. Hay investigadores que piensan, o dicen, o afirman que incluso analizando algunas piedras, o no sé si por cuestiones de grandes diluvios, todo eso, la esfinge, las pirámides, eran mucho más antiguas. ¿Todo eso ha quedado en agua de borrajas para vosotros? No, en absoluto. Por ejemplo, la erosión de la esfinge, que Robert Schoch, el geólogo, dice que posiblemente es muy anterior a la dinastía cuarta, la de Kefren, uno de los hijos de Keops, pues posiblemente tenga razón. Y que sea un monumento prefaraónico reutilizado en época faraónica. O sea, que la esfinge estaba mucho antes. Muy interesante el concepto. Vamos a explicarlo mejor. La esfinge está dentro de un pequeño circo de piedra. Una cantera. Una cantera. Esas caras de la cantera están, dice un geólogo de la Universidad de Boston, erosionadas por el agua. Eso indica una fecha del 8000 a.C. Bueno, quizá. Es mucho eso. ¿Qué problema hay? Ninguno. No hay ningún problema. Lo que estamos viendo, la esfinge que estamos viendo, es de la cuarta dinastía, reutilizada y mejorada, corregida, arreglada en la 18, corregida después por los romanos y antes también incluso por los griegos. O sea, que había algo ahí que se realiza. Puede haber una piedra, puede haber un montículo, da igual, no hay ningún tipo de cosa rara. La esfinge que estamos viendo con su cabeza de león y su nemes es una construcción de los faraones, cuarta dinastía. Bueno, perdón, yo quiero decir que no solo en ese caso, sino en el anterior, es vuestra interpretación, porque en cuanto a lo anterior, estáis dando vuestra interpretación de lo que... No, perdona, permíteme que hable, porque yo no te he interrumpido. Estáis hablando, interpretando lo que seres tan sabios como los egipcios, hablamos de la civilización que más ha durado de toda la historia, la más asombrosa, la que menos comprendemos, más de 3.000 años cuanto mínimo. Las diferentes historiadores, cronologías que hay a lo largo de Egipto, los modernos dan una interpretación y decís que esa es la verdad. Esa es vuestra verdad. No, yo acepto la sabiduría egipcia, no la verdad necia de unos hombres modernos. No, estamos hablando de cosas diferentes. Estás hablando de tu modo de pensar, fantástico, y nosotros estamos hablando de datos. El dato es... Estáis hablando de vuestra interpretación. No, el dato es... Yo empiezo a excavar, este es el nivel actual. Empiezo a excavar, y de repente llego a lo que es la corteza terrestre, creada hace millones de años, miles de millones de años. Perfecto. Ahí tenemos los egipcios aquí, y de aquí a aquí no hay nada. ¿Qué pasa? ¿Que se consumían como los jedis cuando los mataban? Hay dos respuestas a eso. Uno, anteriormente al Egipto que hoy conocemos, que es un Egipto repleto de arenas, estamos de acuerdo todos en que en África era un vergel increíble, y que luego hubo algo que lo cubrió, lo que es hoy en día el Sáhara, el desierto más grande del mundo, era un vergel, estamos de acuerdo todos. Y hay mucha gente, muchos científicos de muchas ramas, incluidos españoles, que aseguran, sostienen que en África, en el norte de África, había una gran civilización, probablemente una civilización originaria. Pero ¿qué ocurre? Luego lo cubren las arenas, probablemente para mí, pero eso es ya una interpretación, como consecuencia de uno o de varios diluvios. Y lo que ocurre ahora es que solamente encontramos arena. ¿Te parece que hablemos luego de ella? Pero puede ser complicado, Enrique. Hay que darnos cuenta todos. Os pido el esfuerzo. Yo creo que es un tema apasionante, pero para quien conoce un poco los rudimentos de Egipto, ¿no? Manuel, ¿qué eran las pirámides? Hemos lanzado varias ideas sobre la sensación para unos de que son lo que son, 2600, ¿no, José Miguel? Para otros, cultura más antigua. Ahora te digo, ¿qué eran las pirámides? ¿Para qué servían? Hay otro gran debate, ¿no? Yo con 15 años tenía el libro que tienes ahí encima de la mesa, en la mesilla de mi habitación. El libro de André Pochant. Y como yo, pues creo que muchísimas más personas nos hemos leído ese libro. Y nos introdujo, para mí, en uno de los grandes misterios de la humanidad, como es la Gran Pirámide. De eso han pasado ya 30 y tantos, 40 años de aquello. Y creo que hemos avanzado muy poco. Y gran parte de no haber avanzado en el estudio de la Gran Pirámide es gracias a la cerrazón de muchísimas personas que intentan demostrar con rueda de molino algo que es evidente. Yo es que me quedo, nunca mejor dicho, de piedra cuando, por ejemplo, Nacho
habla de obvio, como si los que no lo viéramos estuviéramos ciegos. Cuando habla de pruebas irrefutables de la arqueología experimental, descritas en tu libro sobre la Gran Pirámide, en donde se ocultan un montón de datos, se transgiversan un montón de datos, se manipulan un montón de datos. ¿Qué tipo de datos? ¿Cuáles? Pues haciendo un poco caso a lo que nos ha dicho Iker sobre el público, ¿no? Porque claro, aquí podemos hablar de trépanos y hay muchísimas personas No, pero no te que no escabullas saben... en ese sentido y sé claro y directo y explícalo. Sí, empiezo a hablar ahora mismo. Si no te importa, pues lo voy a hablar, ¿no? Si hablamos de trépanos, a lo mejor alguien no conoce lo que son los trépanos. Entonces, pues me he permitido traer uno, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, traer dos. Para darnos cuenta de lo que son los trépanos, tenemos que hablar de que existen la típica perforadora con una broca, que es la que utilizamos todos en nuestra casa para hacer un agujero en la pared y meter un taco. El caso de los trépanos, estamos hablando de un cilindro que está hueco, que perfora una piedra y que cuando se retira, dentro deja una cosa como es esta, el tarugo, ¿de acuerdo? Esto es granito. Esto es de aquí de Madrid, esto lo cogí de la calle cuando están haciendo los típicos agujeros para luego poner los volardos que nos fastidian a todos el coche. He traído otra piedra, piedras de las que se encuentran a miles en Egipto, ¿de acuerdo? Esta piedra, como podemos ver, tanto por la parte de delante como por la parte de atrás, tiene una serie de trépanos, de perforaciones, que en este caso no van dejando agujero, pero estamos aquí hablando de una piedra que es una piedra caliza. Es una piedra muy porosa, y ahora mismo con una llave empezaría aquí a horadarlo. El problema de Egipto es que nos encontramos con dos cosas. Primero, la tecnología. Y la tecnología no es susceptible de que tú tengas una opinión y yo tenga otra. Una cosa que no pones en tu libro. Cuando yo ataco esto, una superficie de granito, por ejemplo, con una broca de cobre, cuando hemos visto que la pared exterior del trépano, la que le sujeta a lo que tiene solamente 1 milímetro, una cosa que es redonda con 1 milímetro, sí yo puedo hacerlo así, pero cuando penetro en la pared 60 o hasta 70 centímetros en trépanos que hemos descubierto en Egipto, vemos que la fuerza que hay que hacer en una cosa esférica, hueca, para que al final pueda hacer un poquito de fuerza, haría que todo ese tubo se doblara. Y eso es lo que me han explicado a mí tantísimas personas. ¿Qué significa eso, Manuel? Todo el mundo lo ha visto. Eso significa, para acabar la cuestión, acabo con la exposición. Esto es egipcio. Las hay a patadas, por el suelo. Eso los camellos, no es un trépano, eso no es más que eso es una piedra que tiene dentro un núcleo de sílex redondo. Entonces, cuando me decías eso, me dices, eso es un trépano, bueno, estamos hablando de una perforación, ¿de acuerdo? No es una perforación. Es que no puedo traerme ningún trépano porque no voy a hacer arqueología prohibida. No es un trépano, estamos hablando de caliza que estamos hablando de cuestiones hechas por el señor Dennis Stock para demostrar cómo se puede perforar la piedra. Porque no tiene ninguna evidencia de cómo se puede hacer un trépano en granito y no lo ha hecho todavía hasta este momento. Oye, pero lo que digo es hay una un cosa. ejemplo de trépano muy claro alrededor de la Gran Pirámide que podemos poner como ejemplo que lo estarán viendo mostrar nuestros la amigos. imagen. Porque pero voy a terminar solamente esto. Esto lo encontramos en Egipto. Cosas como estas las encontramos en la Gran Pirámide. Trépanos hechos de granito. Las herramientas con las que está hecho esto las encontramos en el Museo del Cairo. En el Museo del Cairo encontramos todas las herramientas que tenían los antiguos egipcios para hacer cosas como estas, parecidas a esta. Las herramientas con las que se fabrican los trépanos de la Gran Pirámide, todavía no se ha encontrado ni herramientas, ni todavía nuestra moderna tecnología actual puede imitar lo que se hizo en la Gran Pirámide. Entonces, aquí tenemos un gran problema. Hoy en día, y me he traído simplemente algunos datos para comentarlo, lo que nos estamos jugando en la Gran Pirámide no es saber si se hizo la Gran Pirámide en la Cuarta Dinastía, o lo hicieron los Sensujor, o antes o después, o fue un plan unificado que unió las 3 pirámides de Giza. No le estamos jugando eso. Nos estamos jugando un conocimiento que existía dentro de la Gran Pirámide, por el cual actualmente nosotros conocemos que la Gran Pirámide influye en los seres vivos de una manera increíble, tanto a nivel biológico como a nivel medicinal. La Gran Pirámide influye en los seres vivos. ¿Qué significa? ¿Que los egipcios lo hicieron no solo como tumbas? ¿Que no son tumbas? Mi pregunta se la repercutiría. ¿La Gran Pirámide es una tumba? ¿Solo una tumba? Ahí está. No. Él dice es una tumba, yo digo solo una tumba, o tenía otra serie de funciones importantísimas. Pues claro, hay una la Gran Pirámide, las pirámides en general. No, la Gran Pirámide. No, es que ahí tenemos un problema. Sí, claro que tenemos un problema. Estáis diciendo la Gran Pirámide. No. Hay
cerca de 22 pirámides reales. En Egipto. De la cuarta... No, del Pero no reino estamos antiguo, hablando de 120 pirámides. No, El problema y el misterio está en la Gran Pirámide de Giza. Tú dices, Manuel, y lanzamos Pero la sí, idea, estaba respondiendo a la pregunta que de es una por qué. tecnología imposible hoy. Imposible. Vamos a llamarlo así, la perfección de la Gran Pirámide. Bueno, es que sea imposible hoy. Pero date cuenta, por ejemplo, un día, me acuerdo hablamos hace 10 años, íbamos a hacer un reportaje sobre la Gran Pirámide y nos fuimos a medir el campo del Atlético de Madrid, que está cerca de mi casa, ¿no? Al lado de casa. Pedimos los permisos y fuimos. La banda izquierda, mirando de sur a norte, la banda izquierda mide 12 centímetros más que la derecha. Pero ¿cuál es el problema? Que no pasa nada. Medimos las porterías y el ángulo que pensamos que es de 90 grados exactos, pues se nos iba a 2 grados. O sea, es decir, no pasa nada. ¿Cuál es el problema de la Gran Pirámide? El problema de la Gran Pirámide no es solamente que construyeron la Gran Pirámide, sino que lo hicieron con una tecnología que multiplicaban por 3 el precio de la obra y multiplicaban por 3 el trabajo. Te voy a poner un ejemplo. Y con una precisión que no alcanza lo Nosotros, moderno. por ejemplo, en nuestros cuartos de baño tenemos el alicatado típico, ¿no? Son piezas de 20 por 30, vamos a poner por caso, ¿de acuerdo? Nuestros albañiles cogen la pieza con 2 deditos, es decir, que no hace falta aquí hacer una tecnología increíble, y la van poniendo y luego tienen que echar entre los 2 alicatados, tienen que echar una pequeña ranura de cemento blanco o de yeso para las juntas. La tecnología actual nuestra sí permitiría, por ejemplo, alicatar un cuarto de baño en íntimo contacto. Íntimo contacto significa que ninguno de los azulejos podríamos meter ni una cuchilla, ni un pelo, ¿de acuerdo? Eso pasa en la Gran Pirámide. Pero eso multiplicaría por 3 la obra y multiplicaría por 3 el precio. Tanto los bloques externos, que eran 27.000 y pico bloques externos, todos estaban unidos en íntimo contacto con como en las paredes, en los canales internos. José, acabo un momento. Como en los canales internos de la Gran Pirámide, como en la Gran Galería, como en todas las cámaras que conocemos, de la Cámara de la Reina, la Cámara del Rey, ¿por qué todo está unido en íntimo contacto, haciendo de la obra ya no la envergadura que tiene en volumen y en todo, sino en la fineza y en el trabajo tan preciso? Porque en la complejidad. En la complejidad. Perdón, y eso es algo que no le explica una tumba normal y corriente. Otro dato más. Digo porque me gustaría que respondierais como conjunto. Ya no es que la Gran Pirámide esté compuesta por una serie de corredores que son como muy rectilíneos y por 3 cámaras, sino sabemos al menos que están esos conductos, llamados conductos de ventilación, que estaban orientados a estrellas muy concretas y cumplían una función para ellos, según reconoce la egiptología, sino que además muchos investigadores, incluido tú, reconocéis que existirán, como en otras pirámides, cámaras secretas. De hecho, estamos ahora ante la intriga donde conducen eso. Es decir, al ir poniendo bloque con bloque, qué precisión tan increíble para que entre un bloque y otro se puedan alinear esos pasillos tan pequeños como los conductos de ventilación y las cámaras que conocemos y las cámaras secretas. ¿Eso es una cosa prodigiosa? No. ¿Sí o no? No. ¿Ah? No tiene ningún misterio. O sea, estás extrapolando de 4 bloques que acabas de reconocer que nada quedan. tiene misterio para quien no quiere verlo. Espera. ¿Me dejáis terminar? Como decís vosotros, estás extrapolando la perfección que se colocan los 27.000 bloques que recubren la capa exterior, que forman la capa exterior de la Gran Pirámide, a partir de 4. Bien, vamos a dejarlo ahí. Me está diciendo cómo se colocan los bloques en íntimo contacto. Si tú coges un bloque que pesa 2,5 toneladas, lo colocas encima de otro y están más o menos lisos, están en íntimo contacto. Ni en broma. No, hablo de y vete esos, a Perú, y vete a Pascua, y vete a 1000 sitios. Vete a construcciones modernas. Vete a construcciones modernas. Vete a construcciones modernas. Visita en Madrid lo que es el Palacio de Oriente. Vete a sitios donde está construido. Es que cabe la mano. Ejemplo moderno. ¿Cuántas piezas había en el Apolo? 4 millones, 2 millones. ¿Cuántas tenían que funcionar bien para que eso llegara a la Luna? Pero, por favor. Estamos hablando de conseguir... Estamos hablando de piedra. Estás hablando de una nave espacial que es una manufactura absolutamente tecnológica. No comparemos. Me gustaría que estamos hablando en la edad del cobre. En la edad del cobre. Sí. Hablemos de arquitectura. Sin ruedas. Yo quiero que me digas poleas. Un ejemplo de arquitectura tan preciso como el de la Gran Pirámide, en el que se colocan unos bloques enormes, seguramente que podremos verlo gráficamente. Sí, lo estamos viendo en el que veremos cómo hay unos conductos de ventilación que son rectos, enormes, con unas cámaras, que se sabe que conducen a unas cámaras, con las 3 cámaras que conocemos y con
Tú lo has escrito. Sí. Probablemente otra serie de cámaras secretas que aún no se han descubierto. Me encanta que decís lo de cámaras secretas. Es una cosa que le da como mucho más. Pero bueno, morbo a la hablamos investigación. de cámaras que no se han descubierto. Pero bueno, no son secretas porque muchas de ellas se saben dónde están y no se quiere meter mano. Vete por la Universidad de Waseda cuando descubren un pasillo paralelo a la pirámide. No te escapes a la pregunta. No, yo estoy hablando de toda esa complejidad, es ir colocando gran bloque con gran bloque para ir dejando entre unos y otros eso. O sea, requiere realmente eso una programación exquisita. No. Pero ponme un solo ejemplo en la historia de la arquitectura. Un solo ejemplo. Te pido un solo ejemplo. También se ha exagerado mucho. Un solo ejemplo similar. Vamos a ver. Mira, una cosa no os escapéis a la pregunta. Si es que te estamos explicando. Yo le doy la razón a... Bien. Adelante. Pero, adelante. Le doy la razón a José Miguel en el sentido de que estamos hablando de un monumento, estamos reconstruyendo nosotros... He hecho una pregunta, por favor. Bueno, te voy a contestar. Quiero que la contestéis. Te voy a contar la historia de mi infancia. Sí. Estamos hablando de un monumento que estamos nosotros mismos reconstruyendo. Es decir, lo que tenemos ahí tiene infinidad de errores, porque solamente se dicen las cosas buenas, las cosas que parece que son pertenecen a una tecnología súper, hiper, mega sofisticada, pero también hay otras partes que se están cayendo a cachos, precisamente por los propios errores de construcción. ¿En la Gran Pirámide? En la Gran Pirámide. Por ejemplo, las más llamadas cámaras de descarga. La única maravilla del mundo que sigue en pie se está cayendo a pedazos. Yo he vivido un terremoto dentro de la Gran Pirámide, ¿sabes? No me enteré. Bueno, he vivido un terremoto, ¿eh? Voy a lanzar otra cuestión. Espera, voy a responder voy a responder a lo de la que ha quedado colgada la respuesta de... Otro ejemplo. No, llegaremos a eso. ¿Para qué servían las pirámides? ¿Servían para algo más? Yo he dicho, sí, servían para mucho más. Las pirámides... No, pero no habéis contestado la pregunta arquitectónica que es fundamental. No, es que no es fundamental. Es que vosotros le estáis convirtiendo en lo que es la piedra clave cuando no tiene nada que ver. Hablamos de la construcción. ¿Alguna vez en la historia de la arquitectura se ha conseguido algo parecido? Quiero lanzar una pregunta desde mi posición, que quizás es la del hombre de la calle, y cualquier espectador estará conmigo. Yo he leído libros de los cuatro, ¿vale? Y me he quedado con una idea, que no sé si es correcta o no. Y es que algunas personas, algunas corrientes, afirman que lo que vino después de esta maravilla no se le parece ni por asomo, y que era como un contrasentido, que no hubo luego cosas mejores. Por lo tanto, yo he entendido, quizá es un malentendido, que algunos creen que la pirámide estaba ahí mucho antes y que el resto fue una especie de copia. No, si me permites... Yo no lo sé. No, siempre has hablado de la involución, ¿no? Exactamente. Y de la evolución, la teoría de la evolución que nos cuentan permanentemente en Egipto y que ya rechina bastante. Y podemos empezar a hablar de evolución o no. Muchas veces perdemos el horizonte. Sí que es cierto que hay ciertos avances tecnológicos, ciertas elementos en la pirámide, ciertos avances tecnológicos. O sea, así, a ver, así como... No, poniendo piedrecita con piedrecita se yo no estoy diciendo eso, el Enrique. Monumento más Enrique, perfecto del mundo. No confundas a la gente. Yo no estoy diciendo eso. ¿Cómo lo hicieron? Estoy comentando ¿Cómo que... una evolución? ¿O fue algo milagroso? Si partimos, por ejemplo, de la Gran Pirámide... ¿Recibieron, como dicen los textos bíblicos, los planos de Dios, es el monumento construido por Dios? Explícame cómo de pronto hay un salto tecnológico y de civilización tremendo y luego empieza a degenerar. ¿Ves? Ahí ya te pilla. Ya tenemos la primera. Sigue sin responder a las preguntas que espera, si me has dicho, ¿dónde está el salto tecnológico? De repente tenemos la Gran Pirámide. Yo te digo, construir una pirámide, construir la primera pirámide, la pirámide escalonada de Zoser, de Necherhet, que es como se llamaba en egipcio, es lo que hizo que se pasara de la primera a segunda dinastía de una sociedad estructurada a el reino antiguo tal cual lo conocemos, a la sociedad egipcia tal cual la conocemos. Porque construir esa primera pirámide supuso que el faraón tuvo que mantener a mucha gente, supuso que tuvo que construir una pirámide especial, supuso que tuvo que conseguir planos que tuvo que construir. Cambió la estructura administrativa. Al mismo tiempo, eso era el objetivo principal, ideológicamente hablando, del reinado. ¿Por qué? Porque en esa época solamente el faraón era el que llegaba al más allá. Todos sus súbditos llegaban al más allá a través de él.
Esa es la clave. Perdón, él ha apuntado algo muy importante. No me dejáis hablar, no irnos. No me dejáis acabar lo que quiero decir. Habla, Nacho, habla. Bien, y me gustaría retomar la pirámide de la ¿Habla, Nacho? Pero yo Quería quiero decir que muchas veces perdemos el horizonte de donde nos encontramos. José Miguel, le doy la razón 100%. No podemos analizar la Gran Pirámide descontextualizada como si estuviera ahí en el medio de la nada. No, fue construida por una sociedad buscando una serie de objetivos. Novelas, eso es una novela. Pero me quieres dejar acabar, por Pero favor. dame una prueba de que la construyeron la sociedad aquella, la Gran Pirámide. A ver, vamos a ver. Cuando en el siglo XIX tenemos es a tu gente... hipótesis, y yo tengo mi hipótesis, y todavía no existe ninguna prueba científica que diga que la Gran Pirámide le hicieron, cómo le hicieron y qué le hicieron. Cuando además tenemos un montón de pruebas tecnológicas que las separan muchísimo del conocimiento tecnológico que tenían ¿Y esa evolución existe o no, compañeros? En absoluto no. Lo que cambian son los ideales, las formas de interpretar las cosas, ¿Se la dejan de hacer religión. pirámides? Pero vamos, o sea... No, pero lo importante es si antes o después de la Gran Pirámide hay algo de esa precisión. De esa precisión, que alguien me explique cómo han ajustado los bloques para lograr esos pasillos. Tú dices que eso no se logra más, Enrique, y que es un contrasentido. No hay antes y no se ve después. Un ejemplo muy claro que me pongan un que solo cualquier persona ejemplo puede ver en en Internet. toda la historia de la arquitectura. No me han puesto ni un solo ejemplo. Pirámide roja, 220 metros de lado, es decir, 12 menos que la pirámide de Keops. 109 metros de altura. Se acaban de hacer cálculos nuevos, se acaban de sumar 4 veces. Bien. El corredor de acceso, que es exactamente igual que el de la Gran Pirámide. No los corredores no, grandes, sino hablo de los pasillos de ventilación y de las microcámaras. Vamos a ver, vamos a poner las cosas en claro. En primer lugar, tenemos aquí un tema que es el tema de la evolución, que siempre nos están contando, que primero fue la mastaba, después fue la sucesión de mastaba para hacer la pirámide escalonada, luego fue unos intentos de intentar hacer la pirámide de caras lisas, todo eso lo conocemos. Es una forma creada. Pero aquí tenemos un gran problema, y el problema es que 10 años antes de la Cuarta Dinastía no se sabía construir pirámides ni se sabía mantener una tecnología increíble. Pero 3 años después de la Cuarta Dinastía se les olvida hacer la pirámide. Yo ruego a todas las personas que estén viendo este programa que se metan en Internet y metan cuáles son, por ejemplo, en Saqqara las pirámides de la Tercera Dinastía, que son pirámides escalonadas, y las comparen con pirámides de la Quinta Dinastía. Tercera y Quinta Dinastía, y veremos cómo vuelven a surgir las pirámides escalonadas de piedras chiquititas. Si hay una evolución tan increíble, porque desde la pirámide escalonada de Saqqara hasta la Gran Pirámide hay, ¿cuántos? 70 años, Nacho, por ahí, una cantidad muy pequeña. ¿Cómo se puede desarrollar tan increíblemente una tecnología para luego crear una industria de artesanos tan impresionante que luego la tecnología... Estás descontextualizando. Es igual que si dices ahora... Claro que estoy descontextualizando. Si, por ejemplo, comparamos ahora, viene uno de dentro de 1000 años y compara la iglesia que han construido al lado de mi barrio con una catedral medieval, ¿están hablando de involución? No tengo respuesta. Voy a seguir. En el caso de, por ejemplo, de la involución. Si quieres, luego hablamos de las catedrales medievales. Si quieres te corto hablando, pero es que si te corto a veces no te jodas. La catedral medieval, y nos meteríamos en otro berenjenal, pues no, es una continuidad de la sabiduría egipcia. Pero podríamos hablar. En el caso de la supuesta involución... Será otro tema las catedrales. Insisto un poco en lo que decía antes. Se cambian objetivos, se cambian metas, se cambian intereses políticos y económicos, muchas veces embadurnados de religión. Una evidencia muy clara, el trabajo de la piedra. Dennis Allen Stokes ha perforado vasos de granito con herramientas de cobre. O sea, con esas herramientas oficiales sí que se podía hacer la Gran Pirámide. Efectivamente. Pero claro, que lo podemos hacer besando si nos dan 1.000.000 de años y millones de personas. Que no hablamos de tecnología. Huellas dejadas en las paredes de... Eso es una falacia. Eso es imposible. Y eso es... ¿Tú lo has logrado? ¿Tu creencia? O sea, estás diciendo que una persona que lo ha logrado... Son los datos está mintiendo porque a mí no me ha puesto este señor delante de mí una pieza como la que podemos encontrar, por ejemplo, en el Museo del Cairo, en miles de cosas. Pero sí es que hay cosas en... Es que son tantas las cosas que podemos aportar aquí. Te has molestado en construir herramientas de cobre, con el mismo cobre, por ejemplo, como ha hecho Dennis Allen Stokes, cogido de las canteras de Egipto. Mira, me he leído con mucho cariño el libro de Stokes. Y me he leído con mucho cariño. Te lo hayas leído, yo también lo he leído, pero no has experimentado, no has experimentado. Vamos a ver, hay no has experimentado. Las únicas personas que son capaces... Es que no hay otra dirección, están los datos o vuestras invenciones. No, invenciones no. ¿Pero cómo invenciones? Invenciones no. Esto es una invención, por favor. Me estás mezclando una cosa con un trépano, con una piedra natural que ha salido... Bien, una cosa, lleva a este punto. ¿Y qué significa todo lo que vosotros defendéis y vosotros consideráis casi imposible? Bueno, que hubo contacto con otras tecnologías o con otra sabiduría, no hace falta que vengan de fuera,
Esa es la gran pregunta. ¿Vienen de Una ahí? cultura Como anterior. dice, una cultura anterior. ¿Vienen de ahí o estamos hablando de miles de años? ¿O vienen? Estamos hablando, podríamos hablar de una civilización a 11.500 años, hace 11.500 años, ¿sí o no? ¿No existían civilizaciones 9.500 años antes de Cristo en toda esa zona? Había poblados Göbekli Tepe, una. ¿Se te ocurre? ¿A cuándo se remonta? Estás hablando de Göbekli Tepe? neolítico, estás hablando de neolítico. Sí, sí. Estoy hablando de lo que los arqueólogos que estudian Göbekli Tepe, ¿estoy en lo correcto o no? Tú has publicado en revista de arqueología y en este programa se han emitido reportajes. ¿Es cierto que los historiadores lo remontan a hace 11.500 años, sí o no? Sí, si nadie está diciendo que no hubiera humanos hace 11.500 años. No, civilización desarrollada, capaz de construir un recinto como ese en la proximidad a una zona importantísima de civilización que es al norte de eso, muy al norte. ¿Estás comparando la Gran Pirámide con Göbekli Tepe? 4.000 años y 4.000 kilómetros. No, es que lo que estoy diciendo es que hay miles de años de historia. Sí, de historia antigua. Nadie te está negando Bien, eso. y te digo una no, es que me estás mezclando unas cosas con otras. No, es que estoy diciendo que ignoramos todo lo que ha habido antes. Estás haciendo historiografía del siglo XIX, estás haciendo ex Oriente Lux. Todo viene de Oriente. No, lo que te estoy diciendo es que hay civilizaciones muy remotas en Turquía, en la frontera de Turquía con Siria. Estoy hablando de que en la zona del lago no se encontrarán algún día. También es que es una de cosa que en India, no solo en Jarapa, sino en toda otra serie. ¿Y eso qué tiene que ver con los egipcios? El otro día me preguntaron en la radio que se habían visto los jeroglíficos de Australia. Y digo yo, ¿Australia? Te respondo, porque a lo mejor a esos ¿Tú conoces los y a esos de seres Australia? anteriores venían de otros. ¿Conoces las fotos y ves que son falsos? Bien. No, pero sí que vamos a creernos la rampa, los trineos, los rodillos, o esas teorías que dicen que toda la Gran Pirámide se rodeó de una gran pared llenada de agua porque los bloques se subían con una barca, o la última, la de los ascensores internos de la Gran Pirámide. Siempre pero salen tenemos que nuevas creer, teorías, nos tenemos que creer. O sea, Nacho es de Valladolid, Nacho tiene gafas, todos los de Valladolid tienen gafas. Es que, vamos a ver, si se encuentra una rampa pequeñita para elevar un bloque, para hacer una mastaba en un sitio, eso no significa que la Gran Pirámide se pueda hacer con rampas. Porque ha habido muchísimos científicos de mucha envergadura, de mucho nombre, que te dicen que de haber hecho la rampa sería 4 veces más grande en importancia histórica y no puede aguantar tantísimo peso ni tantísimas cosas. Pero si vosotros mismos estáis en contra de la teoría de las rampas. No, en muchísimos contrario, estamos en contra de la rampa única. Sabemos que para mover los grandes bloques de piedra se utilizaban rampas. En Giza tenemos los restos de una rampa. En Dashur tenemos los restos de una rampa. En Giza, por ejemplo, pero es que se fue Hawass para enseñármela. ¿Tú la has visto la rampa del sur, de la cara sur de la meseta de Giza? Sí. ¿Y tú crees que con eso se puede construir la Gran Pirámide? Es que cuando te estoy explicando por qué se puede construir eso así, no me dejas. Cuéntanoslo. Vamos a ver. En una pirámide, las 2/3 partes del volumen están en el tercio inferior de la pirámide. Eso significa que para construir la pirámide y tenerla casi terminada no tenemos que construir una rampa de 150 metros de altura. Con una de 25 metros nos vale. Eso es factible. Y eso es arqueología experimental. Tal cual. Pero es que además tenemos... No, porque los grandes bloques están por encima de esos 2/3 de la... No tiene nada los que grandes ver. bloques de la cámara de descarga. No tiene nada que ver. Están por encima de esos 2/3 me estás diciendo. A ver, te estoy diciendo, para construir lo que es la pirámide, tú me dices, hay bloques que pesan 60 toneladas. Digo, efectivamente, eso es trabajo aparte. Estamos construyendo la pirámide, ¿vale? ¿Por qué no hay en ninguna otra pirámide? A ver, no os estamos negando, ni estamos negando que la Gran Pirámide sea excepcional. No. Es excepcional. Sí, es completamente diferente al resto. Pero no tiene nada que ver. Una estructura tan misteriosa. No, una estructura tan compleja del faraón quererse juntar con el Osiris y la única maravilla del mundo antiguo que sigue de verdad que este tema despierta las pasiones. Una estructura tan compleja como pueda tener la pirámide de Keops es la estructura de la pirámide de Micerinos de la que hablábamos el otro día. Tiene una estructura por dentro que es completamente extraña y peculiar. Sin embargo, allí nadie ve misterios. No, ya me gustaría a mí que hubiera misterios en el acueducto de Segovia. Ni los antiguos, está aquí al lado. Bueno, hay. Los más antiguos ya hablaban. No hay tiempo para más. ¿Los egipcios tuvieron inspiración de otro lado? Divina. ¿Lados cósmicos divinos? Ese es un tema de debate. Es un buen sobre el cual en su momento el propio Nacho Ares escribió algún artículo muy lúcido que
Sí, sí. Yo entiendo, Nacho, que ahora no estás de acuerdo con lo que en su momento, las preguntas que te hacías en su momento, es correcto, ¿no? Al igual que el número uno para mí de la piramidología, que es el doctor Mark Lehner, al que tú conoces mejor que yo, pero yo también lo he entrevistado, es correcto que es un número uno, ¿verdad? Mark Lehner. Empezó escribiendo un libro sobre la Atlántida. Sí. Cuando era joven, es una historia larga, compleja, pero ¿qué ocurre? Luego se recicló y Lo vio la luz y se ha que convertido ocurre es en que heterodoxo, cuando uno se no mete en el ortodoxo. mundo de la egiptología, como ocurre con nuestra sociedad en general, uno tiene dos opciones. Y es adaptarse al sistema establecido o convertirse en un hereje y ser expulsado. ¿Por qué un día no se puede quemar a los herejes? Si no, se haría. Lo dejamos ahí, Yo Enrique. estoy del lado de los herejes, es lo que digo. Lo dejamos ahí, Enrique. Manuel Delgado, Enrique de Vicente, Nacho Ores, José Miguel Parra. De verdad, yo le decía al equipo, yo espero que el gran público haya podido extraer algunas informaciones, pero la Gran Pirámide, hace 2600 años antes de Cristo, o quién sabe si más, sigue generando esto, y a mí eso me parece maravilloso. Esta construcción sigue generando una enorme pasión y fascinación. La verdad, quién sabe, nuestros 4 amigos, herejes y ortodoxos, han contado cosas para todos ustedes. Ha sido un placer escucharos, de verdad. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.